Bueno, ahora desarrollando un poco más el tema propiamente de cuidado paliativo en el paciente crítico, vamos a iniciar con esos objetivos que me parecen importantes traerlos a colación, de comprender los principios básicos de los cuidados paliativos y su importancia en la UCI, identificar los criterios para iniciar los cuidados paliativos en los pacientes críticos y reconocer el rol del personal de primer nivel de atención en la continuidad de los cuidados paliativos post-alta en UCI. Como vamos a ver un poco más adelante, la alta mortalidad que puede presentar los pacientes cuando ingresan al servicio de UCI puede ser por múltiples causales, desde las múltiples comorbilidades, el estado del paciente, la edad del paciente, pero muchos de ellos, bajo ese soporte avanzado, logran recuperarse del proceso de la enfermedad y reintegrarse a la sociedad, pero también hay que dar ese seguimiento y el primer nivel de atención pues va a ser muy importante con respecto a probablemente fisioterapia respiratoria en un paciente que tenga EPOC, que haya sido, veíamos también en esto de la pandemia del COVID, manejo de otros síntomas psicoemocionales como la ansiedad, la depresión después de una hospitalización de tal magnitud, estar al borde de la muerte, y otros síntomas, entre ellos el dolor, entre ellos la debilidad que también puede persistir a través del tiempo. De manera introductoria a los cuidados paliativos, aquí les traigo la definición consensuada por parte de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que se define como la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Traigo esta definición porque a lo largo de todos estos años pues ha tenido modificaciones. Se le agrega, se quitan ciertas palabras, pero en esta me gustó mucho porque menciona de una enfermedad severa. Y sabemos que no estamos exentos de que podamos tener estas enfermedades severas y recurrir a diferentes tipos de servicios y no necesariamente hasta un final de vida, pero que sí puede estar comprometida en un servicio de unidades de cuidados intensivos, pues también va a ser, no va a ser la excepción. Los principios básicos en los cuidados paliativos, el alivio del dolor y otros síntomas, el apoyo psicológico y espiritual, y este que no solo va a ir a través del paciente, sino que también, como decía el doctor López, hacia la familia. Y la importancia que va a tener los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos, la reducción del sufrimiento, las decisiones informadas y el apoyo a la familia. Cuando estaba revisando diferentes tipos de literatura con respecto a UCI, eso está dentro de los principios de los intensivistas. Es decir, podemos complementarnos muy bien porque tenemos estos principios que se pueden acoplar uno al otro. Uno, garantizando que pueda haber una curabilidad hasta donde sea posible, mientras que la parte de paliativo, pues la reducción de ese sufrimiento. Aquí les traigo los principios de UCI, que se ocupa de los pacientes con una patología que haya alcanzado un nivel de severidad tal que suponga un peligro vital actual o potencial susceptible de recuperabilidad. Aquí, pues, están las características que es un control de síntomas mejorado, por lo que comentábamos que en las unidades de cuidados intensivos, pues, está lo mejor de los insumos, buscando preservar y dar esa mejor atención posible. También busca la reducción del sufrimiento y el apoyo en decisiones éticas. Entonces, en base a lo que veíamos en la diapositiva anterior, con la que estamos viendo en la actual, pues podemos irnos enlazando para brindar una calidad de atención para el paciente. Al final, pues, donde vemos al paciente y la familia para que pueda tener la mejor calidad, ya sea por la recuperación o ya sea para un proceso de final de vida. En la figura que pueden ver a la derecha de la pantalla es acerca de las áreas de mejora e investigación de proyectos UCI con H, que significa humanización. Entonces, se ha volcado la parte de la medicina crítica para poder humanizar los servicios de los cuidados intensivos, iniciando primero por la política de UCI de puertas abiertas. No quiere decir que va a estar una libre afluencia, pero que sí ir de forma coordinada, el lograr que pueda haber
mayoría de visitas, pero también con el proceso de la comunicación, que es el siguiente que continúa. Luego, el bienestar del paciente, la presencia y la participación de familiares en la UCI, los cuidados al profesional, eso también es muy importante. El poder tener estos momentos de autocuidado para poder brindar el cuidado, brindar esa atención lo mejor posible. Hay muchas frases en la parte de paliativos, entre ellas la que me gusta mucho, que es que hay que cuidar al cuidador, no solamente al cuidador principal, que puede ser la familia, sino también a nosotros como personal de salud. Los colegas intensivistas pues viven con mucho estrés, mucha angustia con respecto a el soporte del paciente. Tienen una familia que están esperando esa recuperación y pues eso también genera el desgaste. Pues es importante esta parte de la humanización. Luego la prevención, manejo y el seguimiento del síndrome post-UCI, que recae en muchos síntomas psicoemocionales. Es importante pues darle esa relevancia a estos síntomas para poder dar ese abordaje integral. Luego la arquitectura e infraestructura humanizadas y los cuidados al final de la vida. Como ven, es un proyecto que se está realizando no porque sea de carácter de paliativo, sino más bien para poder humanizar estos cuidados intensivos y poder ayudar a que sea una mejor atención, mucho mejor brindada. Esos datos también me daban a qué pensar en estas reflexiones, que aproximadamente la mitad de los pacientes ingresados en una UCI tienen probabilidades de morir durante el ingreso en este. Estamos hablando que 5 de cada 10 pacientes que ingresen, pues, van a fallecer. En algunos países, usualmente en vías de desarrollo, casi una quinta parte del número total de las muertes de adultos ocurren en una UCI. Como comentaba también previamente, puede ser por las características del paciente, por la severidad, por los comórbidos y no necesariamente porque la UCI sea mala, sino por el grado de severidad y el grado de complejidad que los pacientes suponen al momento del ingreso. Y las enfermedades crónicas preexistentes y el pronóstico de la enfermedad aguda a menudo se desconocen. Esto puede dar un grado de complejidad para todo el cuerpo médico de cuidados intensivos. El hecho de poder brindar la atención lo mejor posible en un tiempo muy cortito y no saber si el paciente va a poder sobrevivir o si va a llegar a fallecer. Entonces, eso es uno de los dilemas que más encontré en lo que yo estaba leyendo con respecto a que no podemos nosotros pronosticar y no podemos nosotros llevar esa información a pesar de tener todas las escalas pronósticas, llámese Apache, llámese SOFA u otros que se pueden utilizar en el contexto paliativo como el PAP score, que eso nos puede dar una luz de cómo puede ser esta evolución del paciente, pero no podemos saber en cuánto tiempo este paciente puede llegar a fallecer. Para la identificación de los pacientes en la UCI, vamos a tener esos criterios clínicos que son las enfermedades críticas, crónicas y progresivas, que tienen un pronóstico pobre y tienen alta carga de síntomas. Para el paciente en UCI, pues requieren de un monitoreo mucho más intensivo, un seguimiento más de cerca y el uso de medicamentos para poder estar dándole el mejor soporte que pueda recibir el paciente. Y los indicadores de limitación del tratamiento, como bien se había adelantado el doctor López, pues es de cómo ir adecuando este tratamiento. Dentro de los artículos que estuve revisando, ellos utilizan mucho la palabra la limitación del tratamiento, de poder llevar y disminuir o quitar ciertos medicamentos o ciertas intervenciones atendiendo a la condición del paciente. En el contexto paliativo, se utiliza la palabra adecuación del tratamiento porque no es que estemos limitando, que estemos cercando el tratamiento hacia el paciente, sino más bien que estamos generando esos esfuerzos para poder garantizar la mejor respuesta posible en contexto de calidad de vida. En este caso, la limitación del tratamiento sería por la falta de respuesta al tratamiento y que tenga expectativa de vida limitada. Como les comento, es una decisión que no se debe realizar de la noche a la mañana de forma muy abrupta, sino que debe ser en consenso con todo el equipo y valorando también a la familia. Eso es también lo que yo quiero enfatizar mucho,
porque detrás del paciente, detrás de los médicos, pues también está esta familia que sufre del paciente. El alcance de los paliativos en UCI es que este puede incorporarse el control de los síntomas, el establecimiento de objetivos y la comunicación. Como veíamos en la figura de la humanización en cuidados paliativos, pues se abordan esos temas. Entonces lo que busca paliativos no es en ningún momento sacar del partido a los colegas de UCI, sino más bien potenciar lo que ya se está realizando y poder dar ese apoyo. Hay un equipo de soporte que se puede estar realizando para poder generar esas intervenciones y ese apoyo, que es también complicado. En esto pues se resumen 7 puntos claves. La primera es atención al paciente manteniendo la comodidad, la dignidad y la personalidad del paciente. Hay que realizar una evaluación periódica y manejo óptimo de síntomas angustiantes. Si nos damos cuenta, son cosas que realizamos como medicina paliativa y como medicina crítica. La comunicación oportuna, clara y compasiva de los médicos con los pacientes y sus familias. Los procesos de toma de decisiones clínicas lideradas por los pacientes, preferencias, objetivos y valores. En este es muy importante hacer acotaciones que no es que se va a realizar lo que el paciente diga o no diga, pero sí que vamos a respetar ese grado de autonomía con un consentimiento informado previo de todo lo que va a acontecer. Por ejemplo, hay un paciente que puede estar con eso que la intubación lo va a matar, y veíamos en los pacientes con COVID que cuando tenían intubaciones y lograban salir, pues se logró desmitificar un poco eso de la intubación. Hay ocasiones en las que eso va a ayudar a disminuir y a relajar toda la secuencia inflamatoria que pueda tener el cuerpo, poder brindar la mejor calidad sin que el paciente se vea incomodado. Pero si el paciente, a pesar de la información, persiste con cierta idea, pues también se va a respetar eso. Es todo que vaya a poder dando el flujo de comunicación y de esa forma pueden llegar a una toma de decisión consensuada. Luego, la identificación y el respeto de los conocimientos médicos avanzados de los pacientes. El desarrollo de planes de contingencia para el retiro de intervenciones de apoyo. Esto le puede dar más certeza a los familiares en el momento de que ellos tienen esa incertidumbre. ¿Será que mi familiar va a poder resistir, va a poder sobrevivir o si va a llegar a fallecer? Poder tener un plan de tratamientos instaurado para poder saber, si no sucede esto, puede que pase esto, suceda esto, pero vamos a garantizar estos cuidados. Y si nos vamos para la recuperación, nos vamos a enfocar en esto, vamos a hacer esta intervención, siempre garantizando esa calidad la calidad de vida. El apoyo interdisciplinario de la familia durante la enfermedad crítica y para los familiares de pacientes fallecidos en la UCI en el periodo de duelo. Eso es importante porque muchos pensamos que nuestra labor finaliza en el momento que el paciente o se recupera o fallece, pero realmente la familia sigue teniendo sufrimiento y que hay que dar este seguimiento para poder disminuir otros síntomas como duelo complicado, depresiones mayores y que puedan estar continuando con este sufrimiento. Luego, el apoyo emocional y organizativo a los médicos de la UCI. De esta forma se realiza decisiones con el equipo de UCI, se puede potenciar lo que ya se realiza y se puede abordar de mejor manera tanto a la familia como al paciente. Esas tomas de decisiones tan difíciles que tenemos, tanto en el contexto paliativo como en el contexto de medicina crítica. Aquí traigo también esta escala que utilizamos en cuidados paliativos, es el NECPAL, ese se llama necesidades paliativas, y de esta forma pues podemos verificar qué pacientes van a requerir de cuidados paliativos. Cabe mencionar de que estos son para enfermedades que puedan ser de más larga cronicidad. Estamos hablando que en un paciente crítico va a ser mucho más difícil la toma de decisiones y va a ser en cuestión de días, si no es que de horas. Pero eso nos puede ayudar también y nos supone que el paciente que está en UCI, básicamente todos van a requerir de esta atención paliativa porque han tenido pérdida funcional, han tenido pérdida nutricional, pueden tener multimortalidad.
si es pacientes que tienen comórbidos de forma crónica y han tenido descompensaciones y han tenido más de 2 ingresos urgentes, por ejemplo, todo eso nos va generando que el paciente vaya requiriendo de necesidades especiales y no solo de soporte vital avanzado. Luego les coloco, no hice mucho énfasis en la primera pregunta, que es la pregunta sorpresa, si me sorprendería si esa persona muriese a lo largo del año siguiente, porque sabemos que los pacientes cuando entran en estados muy críticos va a ser muy difícil e incluso esa respuesta va a ser positiva, en el sentido que si entra el paciente muy crítico, ¿será que me sorprende a mí si falleciera en cuestión de semanas, por ejemplo? Y si mi respuesta es no, continúo con la siguiente, ya con una más positiva es el NEPAL positivo. Si hacemos esa herramienta en una unidad de cuidados intensivos, probablemente la mayoría lo vaya a requerir. El NEPAL también nos va a permitir a nosotros poder estadiar a los pacientes y también poder tener un pronóstico de vida un poco más claro en el sentido de meses. Como les comento, son decisiones muy difíciles y no significa que esa escala nos vaya a decir, ah, sí, el paciente nos va a fallecer en X tiempo o va a tener una sobrevida mayor, pero nos va a facilitar más la intervención que nosotros podamos ir realizando. En esta gráfica es la progresión temporal de aquellos pacientes que estuvieron ingresados en UCI. En el color azul podemos ver aquellos pacientes que estaban propiamente en la intervención del UCI, y en naranja cuando ya se habían dado de alta. Con respecto a los síntomas y la intervención individualizada que se había realizado con cada uno de ellos de la planificación de decisiones anticipadas. En se habían realizado múltiples intervenciones en los pacientes dando esa secuencia, y de todos estos veíamos que los síntomas pues iban o más bien continuaban en este caso. El seguimiento que habían hecho en ese estudio elaborado en la fragilidad y las necesidades, pues se dilucidaba que también estaba esta necesidad de dar ese seguimiento y de que esos síntomas pues también continuaban. Las necesidades evaluadas con respecto a la gráfica anterior están lo del desconfort del paciente, el distrés financiero, la incertidumbre, la toma de decisiones, la ansiedad y el estrés. Esto se realizó en base a cuestionarios que se habían tomado, ya sea la familia o ya sea el paciente, con respecto a esos síndromes post-UCI que se puedan estar dando. Si se dan cuenta, bueno, esos son los síntomas más frecuentes o los principales. Habían otros que eran menos frecuentes, pero a la cabeza llama la atención el desconfort del paciente y el distrés financiero. Si nos damos cuenta, como estaba en el caso clínico, este es lo que quería realzar mucho más, cómo estaba el desconfortado del paciente y ese distrés financiero que presentaba la familia. Los síntomas a largo plazo en estos pacientes que puedan salir recuperados de la UCI van a ser la depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés post-trauma. Habitualmente los síntomas psicoemocionales los dejamos de lado, pero podemos saber de que esto puede repercutir en la vida del paciente. Podemos ver a un paciente muy funcional de forma física, pero si tiene un trastorno de estrés post-trauma, pues va a tener dificultades para poder realizar sus actividades de forma cotidiana o de forma rutinaria. Entonces es importante dar este abordaje para poder darle calidad de vida incluso en la recuperación y en la reinserción a la sociedad. En ese estudio realizado en 2019, que fue publicado en una revista de medicina crítica, mencionaban que de 61 pacientes que fallecieron 30 días posterior al alta hospitalaria, 88.2% había pasado a modelo de no resucitación o de no intubación frente a un 56.8%. En ese estudio lo que hacían era un grupo control en las intervenciones paliativas dentro de la UCI.
Entonces, el 88% de los pacientes que habían que habían realizado la intervención por parte de paliativos, habían entrado a un modelo de no resucitación, mientras que los que no habían sido intervenidos habían estado en un 56,8%. Eso nos quiere decir que al tener informado al paciente con respecto a intervenciones que puedan ser útiles o lo contrapuesto, fútiles, de esta manera pueden tener ellos la toma de decisión más adecuada con respecto a lo que ellos también deseen. Eso es importante con la autonomía del paciente. El 29,4% fueron derivados a cuidados paliativos frente a un 10,8%. Eso también es importante porque en los pacientes que lograban esa recuperación en ese estudio, los que estaban en el grupo de la intervención fueron trasladados ya sea a servicios tipo hospice o a domicilio con el seguimiento por parte de paliativos. Y de los pacientes que sobrevivieron hasta el alta, el grupo intervenido, que fue el 1,3%, acudió a centro de emergencia dentro de los 30 días posteriores al alta versus un 12,5%. Y el ingreso subsecuente hospitalario en el paciente que fue intervenido por parte de la unidad de cuidados paliativos fue de 17,3% versus un 33,3% de los que no fueron intervenidos. En este caso, lo que nos enfoca estos resultados es que bajo el seguimiento por parte de cuidados paliativos y del control de síntomas, se disminuyeron las intervenciones a nivel hospitalario y los ingresos subsecuentes. Probablemente estaban ingresados de forma domiciliar o en estos centros tipo hospice. Eso disminuye la afluencia de los pacientes y de las intervenciones a nivel de emergencias, y eso pues también nos lleva a disminución de costos. Ese dato no lo traigo aquí, pero sí el estudio contemplaba el cuestión de gastos económicos con respecto al paciente que había sido ingresado y que requería de múltiples intervenciones en cualquier servicio versus la disminución de afluencia de este paciente, por ende, la disminución o la economización de esos gastos. En del Tratado de Medicina Crítica, menciona acerca de la planificación y voluntades anticipadas. Hay un capítulo específico con respecto a cuidados paliativos en el paciente crítico. Y aquí mencionaba lo más relevante, que es lo que les traigo, que el respeto a la autonomía del enfermo incapaz se basa en la planificación anticipada, incluyendo el documento de voluntades vitales anticipadas. En ese texto mencionaba que no había un documento un documento oficial con respecto a las voluntades anticipadas, pero no por eso deja de ser importante el poder dar ese abordaje. Una de las frases que también me gustó mucho es la siguiente, que no todo enfermo crítico en la UCI deja de ser competente. Es necesario individualizar cada caso. Es decir, que cada uno de los pacientes va a suponer un reto distinto. No porque con este paciente me funcionó X, Y, Z, con el siguiente voy a hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada paciente y cada familia es no un mundo, sino un universo entero con respecto a su complejidad y su dinámica familiar. Y al encontrarse en una situación más frágil, deberían protegerse esos derechos de autonomía con más dedicación y además a la evaluación de la capacidad de ser esta dinámica. Es decir, que el paciente, por estar inconsciente, por ejemplo, no deja de ser esta persona humana con la que nosotros conferimos estos valores y estos principios bioéticos que nos confieren en el momento en el que nacemos y hasta el momento de fallecimiento. Es importante poder dar garantías y nosotros ser promotores con respecto a esa garantía de los derechos del paciente bajo esta alta fragilidad. Dentro de las limitaciones de medidas de soporte vital y la futilidad, el texto mencionaba del primum non nocere, que es uno de los principios fundamentales que tenemos con el actuar médico. El primero, no hacer daño. El evaluar riesgos y beneficios suponiendo el menor riesgo o daño posible. Sabemos que en condiciones muy específicas va a ser bien difícil el poder dilucidar si algo va a ser potencialmente nocivo para el paciente. Pero bajo un consenso, bajo reuniones que se puedan realizar, bajo la literatura y bajo toda la información que nosotros tenemos, pues dar ese beneficio. Sabemos que como médicos no buscamos hacer en ningún momento el mal, pero es el potenciar eso.
Si vemos que el paciente no está logrando resolver o está más desconfortado de lo que inicialmente se realizó, pues hay que ver cómo se puede modificar eso y cómo potenciar que el paciente pueda estar mucho más tranquilo y confortable. Podría parecer que excluye procedimientos diagnósticos, pero es una concepción más amplia del término, sobre todo cuando suponen técnicas invasivas. Como les comentaba, en la parte de paliativos que mencionamos, la adecuación de ese esfuerzo terapéutico puede dar un poco más de información con respecto a que no estamos limitándole al paciente el servicio a la salud, sino que estamos reorientando ese esfuerzo para que pueda estar mucho más confortable en ese caso. Los juicios de futilidad consisten en reflexiones pronósticas ponderados con la probable efectividad o inefectividad de una determinada intervención sanitaria. Sabemos que esta parte de la futilidad es cuando una intervención no está dando ese resultado y más allá de eso pues puede llegar a ser nocivo. Es muy complicado, es todo un arte como la medicina, que no solo es la parte de los conocimientos, de los estudios, sino más bien de cómo poder sobrellevar cada uno de estos casos. Y lo importante pues, va a ser este apoyo que pueda recibir por parte de un equipo bajo o cobijando, mejor dicho, también a la familia y al paciente en esta toma de decisiones. Mencionaba en este artículo publicado en la revista Anestesia en 2023 las recomendaciones prácticas del cuidado de final de vida. Realmente esto tiene mucho que ver con la humanización de cuidados intensivos y con los principios que habíamos mencionado en el inicio. Y aquí pues menciona acerca de la continuación de la formación que exige el alto nivel de conocimiento y competencia. Si nosotros ya llegamos a un grado académico, no nos podemos quedar ahí porque la medicina avanza. Hay diferentes avances a nivel científico que requieren que nosotros sigamos actualizándonos y de esa forma puedes garantizar también la mejor atención posible para el paciente. Las habilidades básicas de razonamiento ético y cuidados paliativos básicos como parte del entrenamiento de rutina para médicos de atención en UCI. No estamos hablando que vayan a ser especialistas en paliativos, pero sí que puedan tener nociones básicas y de esa forma pues también identificar a estos pacientes y luego derivar de forma competente o de forma de manera oportuna. Muchas gracias para poder dar esta atención. Ser consciente de los factores culturales, socioeconómicos y variación geográfica en las prácticas al final de la vida que podría crear conflictos. Esto puede ser muy difícil en nuestro país, pero hay otros países que son mucho más grandes, tienen mayor densidad poblacional y que los rasgos culturales pueden ser muy diferentes unos a otros. De las poblaciones indígenas, desde las poblaciones que están en la zona rural, en la zona urbana, pues eso puede estar demasiado. Partiendo incluso desde cómo se comunican, puede haber estas alteraciones. Pero sí es importante poder tener o ser consciente de que esos factores pueden llegar a afectar. Tratar de reconocer los posibles conflictos con la familia de forma temprana y buscar aportes de un equipo multidisciplinario. Cuando estaba preparando esta presentación, creo que esta fue una de las partes en las que yo más hacía hincapié en que tanto el personal de UCI como el personal de medicina paliativa nos enfrentamos con las familias, con esas decisiones difíciles, con la comunicación de estas malas noticias y que no estamos exentos de eso. No es que las otras ramas no la tengan, pero nosotros estamos inmersos bajo momentos en los que es muy crítico, en esa delgada línea entre la vida y la muerte y que puede haber esos conflictos con la familia. Entre más informemos, el paciente y la familia va a estar mucho más certero, va a poder estar con esa mejor información y también poder tomar esas decisiones. Luego, dedicar el tiempo a evaluar la capacidad del paciente, aun cuando los puntos de vista puedan ser opuestos. Probablemente yo quiera realizar una intervención o no realizarla. Si el paciente lo desea, pues así nosotros vamos a llegar a ese consenso y a ese respeto por esas ambiciones que puedan tener. Luego, la de titular los medicamentos hacia el final de la vida con el objetivo de aliviar los síntomas angustiantes. De esta forma, poder ir modificando de forma activa y de forma rutinaria, previa evaluación para poder
generar la mejor condición de vida hasta el proceso del fallecimiento del paciente. Y las investigaciones futuras deberían centrarse en mejorar la comunicación con las familias en torno a los cuidados al final de la vida. Es muy complicado el poder encontrar estudios con respecto a pacientes en final de vida, pero es un área en el que se puede aportar muchísimo, no solo para el paciente y la familia, sino que a nosotros para poder estar actualizando con respecto a qué decisiones ir tomando. Es una figura que recoge el equipo de enfermería de continuidad asistencial al ingreso a una unidad de cuidados intensivos y el alta al domicilio. En color rojo está los pacientes al momento del ingreso y en verde los pacientes al alta. Dentro de las variables están los trastornos del patrón del sueño, el insomnio, el afrontamiento ineficaz, la baja autoestima y el temor. Si nos damos cuenta, cuando el paciente ingresa al servicio de cuidados intensivos, todos están en valores bastante altos a la cabeza, el trastorno del patrón del sueño y el temor. Luego sí, la baja autoestima, el insomnio y el afrontamiento ineficaz. Pero cuando dieron ese seguimiento asistencial posterior al alta, continuaban esos valores elevados. El temor, la baja autoestima, el insomnio, que es uno de los síntomas que también infravaloramos, pero que es importante poder darle respuesta para la calidad de vida que pueda tener ese paciente. Entonces, este no era un artículo, sino una carta científica presentada por el equipo de enfermería que había visto esta necesidad de poder implementar no solo el protocolo de continuar el servicio de seguimiento en domicilio, sino también de poder brindar respuesta a esta necesidad. Y el rol del primer nivel de atención, pues va a ser importante con respecto a lo que mencionábamos previamente, la continuidad de los cuidados y el seguimiento post-UCI, la coordinación para manejo en el hogar. Creo que son cosas que han ido en mejoría con respecto a la coordinación entre el primer, segundo y tercer nivel, que sea de forma articulada y no de forma exclusiva una de otra, que lo que se realice en el tercer nivel de atención quede ahí y luego se pierde el paciente, sino darle ese seguimiento y poder brindarle esa atención. Podemos pensar que el paciente que ha estado en una UCI pues, va a ser un paciente muy frágil y ¿qué vamos a estar realizando en el primer nivel de atención? Pues se puede realizar mucho partiendo desde el acompañamiento y de estar a disposición del paciente. Va a ir acomodándose y va a ser mucho mejor si podemos brindar el control de síntomas correspondiente a cada uno de los niveles de atención. El manejo de síntomas como el dolor, la disnea y la ansiedad. El Ministerio de Salud ha realizado mucho esfuerzo con la sensibilización y la capacitación de todos estos recursos, tanto de primer nivel de atención y a nivel hospitalario, con respecto a la parte de paliativos. Entonces, esto va a ser muy importante para poder identificar y captar a estos pacientes. Si nosotros no tenemos esta información de a qué pacientes nos va a beneficiar el poder brindar la atención paliativa, nunca la vamos a poder brindar porque no se nos ocurrió el poder hacerlo. De esta forma, todo el esfuerzo que se ha realizado es para el manejo de síntomas y poder captar a estos pacientes. De esta misma forma, el apoyo emocional, las estrategias de apoyo familiar y la importancia del autocuidado. Habitualmente, los pacientes cuando están bajo muchas comorbilidades suelen ser pacientes que dependen de un cuidador principal. Y ese cuidador principal puede llegar también a presentar burnout o esa desmoralización por no saber cómo continuar esos cuidados. Los cuidadores se cansan. Y es uno de los trabajos no remunerados, porque es a través del cuidado del paciente, pero que también debemos tener en nuestro radar para poder identificar cuando el paciente se encuentra en esta situación de claudicación de los cuidados. Y de esta forma, pues también brindar, como comento, el apoyo y el soporte no solo al paciente, sino a la familia. Esta es ya la última diapositiva. Me despido igual con esta frase de Cicely Saunders, que es la pionera de cuidados paliativos modernos,
y que menciona que el sufrimiento solo es intolerable cuando a nadie le importa. Pero si hay una persona a quien le importa ese sufrimiento, pues va a buscar como dar respuesta a que no se esté continuando ni perpetrando, sino buscar cómo reducirlo. Desde cada una de las disciplinas, desde cada una de las especialidades, podemos brindar nuestro apoyo, que eso cualquiera lo puede hacer, y también el acompañamiento, que puede ser tan importante como el medicamento que yo voy a prescribir, como el medicamento que enfermería vaya a cumplir, como la fisioterapia que vaya a dar eh, el personal, como la parte nutricional o como la parte de cada una de las disciplinas, pero el acompañamiento, brindar la calidad y calidez, eso va a perdurar. Muchas gracias por su atención.